Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por sus mensajes, por los correos que nos llegan, por las cosas que nos comentan. Gracias por este espacio para poder hablar un ratito de los temas importantes que de alguna manera la gerencia social plantea. Y yo creo que el de hoy está íntimamente ligado al tema de enfoque de género y a la necesidad de que nuestras niñas terminen el colegio. Y no debe haber nada que impida que ellas lo hagan. Sin embargo, y parece mentira, el hecho biológico y natural de la menstruación termina por ser en muchos casos un elemento distorsionador, que irrumpe, que molesta, y que UNICEF ha dicho un momentito, esto hay que hablarlo y hay que aterrizarlo y hay que llevarlo al llano porque no podemos estar en estas. Luisa Montoya es especialista de género de UNICEF y está con nosotros justamente porque UNICEF quiere poner en relieve este tema. ¿Cómo estás, Luisa? Bienvenida. Gracias, Carlos. Efectivamente, este es un tema muy importante, ¿no? Este es el primer estudio que se hace en el país que nos permite visibilizar cómo viven las niñas y adolescentes mujeres la menstruación en la escuela. Lamentablemente, a veces pensamos que la menstruación solo es algo que viene cada mes y ya está. Sin embargo, la menstruación es mucho más que eso. La menstruación significa un periodo de cambios emocionales, físicos, sociales para las niñas y adolescentes y lamentablemente de eso se habla poco, se habla mal o se habla nada. El estudio que nosotros hemos realizado nos permite mirar que en este momento las niñas y adolescentes en las escuelas, cuando les llega la menstruación, lo viven de manera terrible, porque lo viven cargadas de temor, vergüenza, miedo, ¿no? Y realmente eso constituye una discriminación de género. En varios de los casos hemos encontrado que el 30% de las adolescentes faltan a la escuela el primer día de la menstruación. Y eso porque no quieren que se note, no quieren que los demás se enteren de que esto está pasando, ¿no? Y bueno, este estudio nos habla de 3 problemas bien concretos. El primero es que hay muy poca información sobre la menstruación, información pertinente, adecuada. El segundo problema es que las chicas viven un contexto de burla, de bullying de parte de sus pares varones. Y lo tercero es que los servicios higiénicos son inadecuados, no les permiten tener privacidad e incluso no cuentan ni siquiera con tachos para poder deshacerse de los insumos para un adecuado manejo de su menstruación, ¿no? Ya ni qué hablarte de la situación de agua, desagüe, papel higiénico, jabón, ¿no? Que, claro, limita que ellas puedan sentirse cómodas cuando viven la menstruación dentro de la escuela, ¿no? Bueno, este asunto no hemos querido y hay que agradecerle a UNICEF que nos haya permitido tener esta tarde en nuestra cabina a 3 chicas estupendas que nos van a poder un poco ayudar a contar lo que UNICEF ha sistematizado y organizado en un informe tan importante como este, cómo se vive de primera mano y cómo esto se traduce en experiencia. Milagros, por ejemplo, Flores, tiene 17 años y ella es de Caraballo, de Lima. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el espacio para que nos puedan escuchar. Felices de tenerte aquí, Milagros. Gracias por haberte venido un ratito. Gracias. Presento a tus compañeras y conversamos. Está también Rosario Mesa. Rosario tiene 16 años. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? De Huancavelica. Súper de Huancavelica, claro que sí. Yo soy Rosario, tengo 16 años y vengo de un distrito de Acoria, de la provincia y región de Huancavelica. Pues bienvenida, esta es tu casa. Muchas gracias, en Rosario. serio. Y Candy Tejada también está aquí con nosotros. Candy es de Ucayali, tiene 16 años. Acuñantá, buenas tardes, agradecida por la invitación, gracias a todos. Soy de Santa Rosita, distrito de Machicea, región Ucayali. Felices de tenerlas, chicas. Yo quisiera aprovecharlas un poquito, el hecho de que estén aquí, nos puedan contar cómo fue, en el caso de cada una de ustedes, esta aproximación, la primera vez que vino la regla, Milagros, ¿cómo lo enfrentaste? ¿Qué información tenías?
Bueno, a mí me sucedió cuando tenía 11 años. Justo esa mañana había despertado con un malestar físico, me sentía cansada y bueno, lo tomé como que un cansancio, simplemente eso, y seguí haciendo mis cosas, ayudando a mi mamá. Luego me mandó al mercado, salí a comprar. ¿No le dijiste nada a tu madre? No le dije que me sentía mal Ok. porque supuse que era algo Pasajero. Ujú. Entonces salí, fui al mercado y de pronto me sentía un poco mojada. Y decía, ay, qué raro, de repente me estaría orinando y no me estoy dando cuenta. Entonces, ¿Te habían hablado en casa de la regla? bueno, meses antes yo había escuchado la palabra menstruación, atraso menstrual, y como que me llamó mucho la atención, le pregunté a mi mamá y simplemente me dijo, es algo normal que algún día te va a pasar. Ok. Y bueno, nunca se sabe cuándo es el momento en que te va a pasar. Ujú. Entonces a mí me agarró desprevenida, yo no sabía que se trataba de eso. Me asusté mucho, dije, ay, seguro me estoy desangrando. Ok. Y- O sea, lo que tu madre te había contado no había sido suficiente para entender lo que se venía. Exactamente, Sí. De no acuerdo. había suficiente. Yo estaba, uy, ¿qué me está pasando? De ahí me dijo que me hizo recordar lo que me había hablado y me dijo, es exactamente es lo que te está pasando. Ok. Me aconsejó, me ayudó a comprar las toallas, pero, o sea, simplemente me dijo, o sea, al principio me ayudó en ese momento, pero después ya como que yo tuve que también aprender por mí misma ya a ver algunas cosas, porque no me lo dijo todo lo Ok. que iba a suceder, ¿no? ¿Por qué crees que no lo hizo, Milagros? Porque seguramente en sus tiempos, porque es así, en sus tiempos este tema era completamente tabú, ni siquiera se podía mencionar. Mm. Entonces, la falta de información que ha habido ahí se ha traspasado a mi generación, entonces ella tampoco ha encontrado la manera de explicarme Ok. libremente este Ok. tema. ¿Lo pudiste conversar después con ella? Ya Sí. cuando pasaron los años, cuando tú ya entendiste todo el proceso, digamos. ¿O siempre hablar de eso es complicado con mamá? Bueno, ahora que personalmente yo lo manejo un poco mejor, pero sí, a veces me cuesta un poco decirle estoy con mi regla, o decirle que estoy mal porque Ok. estoy en esta situación, porque a veces me pide que haga una cosa, que haga otra cosa, entonces y los cólicos para mí son terribles. De acuerdo. ¿Sientes mucho dolor de cólico? Sí, me es complicado decirle no puedo hacerlo porque me siento muy mal. Ujú. Entonces, Una última, antes de seguir conversando con Rosario. ¿Los varones de la casa se enteraron? ¿Te dijeron algo? la verdad que a mí me daba mucha vergüenza contarle a mis tíos, a mis primos, Nada, no había ni forma. siquiera a mi papá podía Ya, mencionárselo. Me imagino. Sí, era terrible. Súper vergonzoso. Sí. De acuerdo. ¿Ok? Charo, ¿y en tu caso cómo fue? Bien, bueno, en mi caso, por suerte, pasó cuando estaba de vacaciones, pero Ya. ya justo se iba a llegar al cole, Ok. bueno, ya iba a llegar las clases y todo yo en el mes de febrero. De pronto yo en la noche dormí con un dolor, será un dolor de cólicos, pues no habré comido algo mal, Ajá. así. Lo tomé así y entonces al día siguiente me sentía como dice Milagros mojada y ¿Qué edad tenías? tenía 12 a 13 iba. 12 a 13. Sí, a 13 Un poquito años. mayor que Milagros, Sí, ¿ya? ajá. Entonces fui al servicio y pues mi sangre Claro. no va. ¿Te asustaste? Bueno, no tanto, porque anteriormente en las clases, como ya iba a entrar a segundo, Ujú. en primero no nos hablan esto como un tema principal, pero nos hablan así cortito nada Ok. más. Bueno, como Algo que habías ya- escuchado tú. Algo había Ujú. escuchado, ¿no? Entonces le comenté a mi mamá me ayudó, ¿no? Entonces, cuando me ayudó, ya pues llegué al colegio porque a mis compañeras ya les había pasado esto y entonces siempre trataba de cuidarme, ¿no? Porque ahí es donde viene el tema de la burla y todo y entonces nunca quise que por el qué dirán, ¿no? ¿Qué dirán que si me mancho el buzo, el Ok. uniforme y todo ello? ¿La burla de quién provendría? ¿De los chicos, los varones, que no entienden, que no saben, o que sí saben y son unos fregados? ¿O viene de podría venir de tus propias compañeras? Bien, esto viene por la falta de información, porque los chicos allá en Huancavelica no recibimos una información, es por eso que quizás cuando a alguien se le mancha es un tema como que no les pertenecen o no son empáticos en este tema, es por eso que ellos se burlan, ¿no? Por ejemplo, alguien aparece con la chompa en la cintura o la casaquilla en la cintura, Ok. ¡guau! Está con la regla, que así. Entiendo, empiezan a burlarse así. Sí, así es como... Ok. ¿Eso a ti te avergonzaba, te molestaba, te hería?
Bueno, sí, personalmente, claro que sí, porque yo decía, ¿cómo es que a esto le toman como algo, como un tabú todavía, Ok. ¿no? A pesar de los años? Decía, ¿cómo lo toman a esto? Si un dolor de estómago, un dolor de cabeza o la gripe es algo normal, donde que todos ayudamos, pero en este caso se aíslan, se retiran y no apoyan, ¿no? Y yo decía, pienso que no debería de ser así, obviamente. De acuerdo. Una última pregunta, Rosario. Cuando supiste de qué se trataba y entendiste, en fin, lo que estaba ocurriendo, una niña de 12 o 13 años siente en su cabeza, entiende en su cabeza que ese es el inicio de la vida fértil y que la posibilidad de los embarazos y de lo que venga después se va a producir a partir de ese momento. Sí, porque allá en realidad por este tema de que el hecho que no nos brinden una información clara, por ejemplo, los mitos que dicen que si tú te vas a un servicio de varones puedes quedar embarazada. Claro. Mayormente esto lo comentan los padres de familia, algunos, bueno, ya no todos, pero en su mayoría sí, porque anteriormente también sus papás les decían eso, Claro. que tú no te puedes sentar al lado de un varón, vas a quedar embarazada. Entonces a veces a uno se le mete esa idea, será verdad, pero obviamente no está claro. Claro, claro, pero como lo dicen los adultos, de pronto es cierto. Claro, entonces uno tiene ese miedo, Sí, pero claro. y a veces en clases ya inician a hablar de estos temas en el curso de biología, persona, familia, ¿no? Totalmente. Sí. Bueno, y Luis, y Candy, ¿y en tu caso? Bueno, en mi caso, mi menstruación vino a los 13 años. Soy deportista y me vino mi menstruación por medio del deporte. O sea, yo cuando estaba jugando en un campeonato, vine, ¿no? Y sentía algo raro en mi cuerpo, decía que me oriné, algo así. Humedad, igual que Sí. ella, que estaba Sí, mojado, sí, claro. algo así. Y me fui corriendo al servicio higiénico. Me fui y me quité mis truzas, vi esa sangre y me asusté, ¿qué es lo que está pasando? Y ¿Tampoco habías hablado con mamá? no, todavía. Y después mi mamá, me fui en su casa de mi mamá, le dije, no, mamá, me está pasando eso. Y de mi mamá, dijo, es algo normal de las mujeres, porque cualquiera lo pasa, cualquiera mujer, ¿no? Y también estás en tu etapa de adolescencia, que te está pasando. Y yo me asusté y mi mamá no me habla, casi no vivo con mi mamá, pero sí vivo con mi abuela, ¿no? Ya. Sí, y mi abuela me contó todas estas cosas, que cuando ya Pero estás siempre la con- conversación es con posterioridad a la aparición de la regla, nunca es antes, digamos. No hay una conversación sencilla, clara. Así, no hay En tu nunca- caso, Candy, no lo hubo. No lo hubo. Ajá. Y cuando ya empezó todo eso, de lo que mi abuela me dijo que tienes que cuidarte, si no tienes que usar la toalla del hombre, si no puedes embarazarte, todas No, esas eso cosas. te decía tu Sí. abuela, qué gracioso. Cómo esos mitos Sí, están tan todos son metidos, mitos, ¿no? Sí. Es curioso. Sí. Candy, ¿y en la escuela fue una incomodidad el tema? Al hacer deporte, que tú eres deportista, como nos cuentas. Sí, no, porque yo en mi colegio todos mis compañeros me apoyan. En caso de una adolescente que está pasando por eso, nos apoya entre nosotros. No es como lo dije Rosario Ajá. o Milagros, que en sus colegios no se le apoya, al contrario se burla, pero en caso mío no. ¿Por qué? ¿Qué tiene ese colegio de maravilloso, Candy? O sea, nosotros nos llevamos bien, o sea, nos ayudamos entre nosotros. Ok, hay una solidaridad Sí, diferente. una solidaridad, sí. Mira, qué simpático. Y una parte de lo que no contamos es con los servicios higiénicos en el Ajá, colegio. bueno, buen punto. Claro, servicio higiénico que podría facilitar Sí. que la higiene, Sí. ¿no es cierto? La higiene femenina fuese más fácil. ¿Ibas a contar algo, Milagros? Bueno, que para mí también fue una incomodidad tremenda el momento de ir al colegio, porque como era una de las pocas chicas que había comenzado a menstruar dentro del aula. claro, tú eres la más chiquitita, según Y contado. ¿Qué pasó? justo me senté al lado de un compañero y comenzaron a hablar porque vieron una toalla higiénica y dijeron, ay, qué asco, y como que yo me sentí bastante mal. Y también después, creo que al siguiente mes, como esto al principio, estos son periodos irregulares, uno no sabe en qué momento es el que te va a venir la próxima Buen punto. regla, ¿no?
Entonces, Claro, el miedo a mancharse es mayor. ¿En qué momento ocurrirá, Sí, porque digamos, ¿no? es hay regular y Así es. Exactamente. Los cuerpos no son iguales. Sí. ¿no? Y justo me había venido y después del recreo yo fui al salón, le dije al profesor y el profesor no supo cómo ayudarme. Simplemente me dijo, ay, ya, ve, eso es cosa de mujeres. Entonces eso también me hizo sentir muy mal, ¿no? ¿Cómo es posible que dentro de un colegio supuestamente personas preparadas no nos puedan ayudar? De acuerdo. Estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Por qué un papá no podría hablar, Claro. no es cierto, de la regla con su hija, digamos, ¿no? Sí. No tiene ningún sentido. Quizás por la falta de confianza. Posible, ¿no? Vámonos a la pausa, chicas, breve. Y seguimos conversando. Además, Luisa las ha estado escuchando con detalle. Yo creo que va a ser también interesante escuchar la mirada desde UNICEF de este tema y de esta problemática. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Pausa breve y seguimos aquí en Espacio de Gestión. Seguimos en el programa, seguimos en Espacio de Gestión. Gracias por acompañarnos. Si usted se acaba de incorporar a la señal de Zona PUC, estamos con Luisa Martínez, especialista de género de UNICEF, y con 3 chicas estupendas, con Milagros, con Rosario y Candy. Milagros de 17 años, de Caraballo, Rosario de 16, de Huancavelica, y Candy de 16, de Ucayali, hablando de cómo la menstruación puede convertirse, o vivir la menstruación puede convertirse dentro de la escuela en un problema para nuestras chicas. Bueno, Luisa, las hemos escuchado. Hablan con una libertad y sin ningún problema de algo que es absolutamente normal y biológico. ¿Por qué entonces en nuestras cabezas esto todavía es un tema que no terminamos de procesar y de entender con la normalidad adecuada? Creo que es bien importante, sobre todo cuando las escuchamos, percibir el cómo se sienten, ¿no? Porque realmente somos una sociedad que sigue pensando que la menstruación es algo que hay que vivir de manera oculta, que es algo que debe de invisibilizarse. Incluso muchos de los spots publicitarios hablan sobre la menstruación como algo que hay que vivirlo con discreción, ¿no? Que hay que ocultar, que hay que invisibilizar. Y claro, eso inmediatamente genera mensajes negativos, ¿no? Y claro, como comentan las chicas, eso se acumula en su día a día como una experiencia de vergüenza, de miedo, que efectivamente las cohíbe de vivir, digamos, en la escuela las actividades escolares de manera adecuada, participativa, ¿no? Más bien hace en muchos de los casos que ellas busquen invisibilizarse, ¿no? O incluso algo que nos llama la atención de los resultados del estudio es que, por ejemplo, solo el 4% de las adolescentes pudo explicar que la menstruación era un proceso vinculado con la maduración femenina, maduración sexual femenina, ¿no? Y más bien habían muchos mitos, prejuicios, ¿no? Que terminaban aunando en esta sensación de miedo y vergüenza, ¿no? Entonces, creo que, tal como lo señala el estudio, necesitamos empezar a trabajar la menstruación dentro de las escuelas, no solamente mencionado como un periodo que viene cada mes, sino comprendido desde las diferentes dimensiones del crecimiento y desarrollo que eso genera en las adolescentes, y no solo en las chicas, sino también en los varones, porque la menstruación es una dimensión que ocurre en su crecimiento, impacta de manera social en las relaciones, interacciones y en la convivencia. De acuerdo. Dentro de la escuela, ¿no? En el informe de UNICEF hay números que puedas revelar, que puedas traer a esta mesa, Luisa, y que expresen o evidencien lo complejo de esta situación. Sí, a mí me parecen importantes 2 datos. A ver. El primero es que el 54% de las adolescentes que menstruan no saben de dónde viene la sangre menstrual, ¿no? Y me parece que este es un dato importante porque habla de cómo la escuela está preparada o no para dar esta información, ¿no? Bien mencionaban ellas que en al menos 2 de los cursos que llevan se habla algo sobre la menstruación. Así es, eso dijo, sí. Sin embargo, este dato nos dice que no es suficiente, ¿no? No es suficiente la explicación que se les está dando, ¿no? Incluso cuando empezamos a indagar ya la explicación que las propias adolescentes tenían sobre
de qué parte del cuerpo viene la menstruación, solo el 10% pudo hablar del útero, mencionarlo como una parte del cuerpo, ¿no? Los óvulos, el útero, desde donde viene y parte el flujo menstrual. Entonces, es bajísimo, ¿eh? Es bajísimo, exactamente, ¿no? Y nos llama la atención porque, claro, imagínate cómo impacta esto en la autopercepción sobre su cuerpo, sobre su crecimiento, ¿no? Y claro, el dato duro es 99% de las adolescentes experimentan la menstruación en la escuela con vergüenza y miedo. Y esta opacidad informativa le asignas un importante rol a la escuela, pero también a la familia. Yo creo que la familia está haciendo un esfuerzo importante, y lo cuentan las chicas, para empezar a explicar un poco, o sobre todo desestigmatizar, ¿no? El mensaje de las mamás siempre es: tranquilas, es algo natural, por un lado. Pero por otro lado, es un mensaje que dice: cuidado, no te acerques a los varones porque puedes quedar embarazada. Entonces, es un mensaje que intenta, digamos, sacar el estigma de la menstruación para que las chicas no sientan que es una barrera para ir a la escuela, pero por otro lado les genera temor para vincularse, para relacionarse con sus pares de manera natural, ¿no? Y me parece igual que es un esfuerzo que se está haciendo importante, pero la escuela es un espacio donde además se da la interacción entre chicos y chicas. Es un espacio adecuado para hablar del tema, no solo con las chicas, sino con los adolescentes varones. Porque finalmente, ¿cómo pueden ellos dejar de burlarse o de hacer chistes inapropiados si no comprenden lo que les está pasando a las compañeras? A sus patas, digamos, claro. Con quien crecen, con Así quien... es. No, te entiendo perfectamente, Luis. Ahora, chicas, ¿han podido ustedes conversar de esto con sus pares varones? ¿Lo han intentado? Cuéntame. Bueno, en mi caso, al principio, en primero y segundo de secundaria, era un poco complicado hablar con los compañeros, ¿no? Que se enteren que uno está con la regla o que al menos tiene una toalla higiénica en su mochila, ¿no? Era muy complicado porque exactamente no se recibe la información que necesitamos, ¿no? Ni nosotras ni ellos. Entiendo. Entonces ya más o menos a partir de tercero, cuarto, quinto, Claro. es donde ya los chicos van siendo más empáticos porque tal vez ya han pasado la experiencia con sus hermanas, ¿no? O con Es familia verdad. que tengan dentro de su casa. Entonces, bueno, en mi caso, mis compañeros como que ya conversan con nosotras, muchas le contamos nuestra experiencia, entonces nos comprenden, a veces nos ayudan a comprar las toallas higiénicas y cosas así. O sea, como que hay que esperar entonces un momento de madurez de los chicos como para entrarle a esto, digamos, porque antes era imposible. A los 11, 12 años de ellos, ¿tú sentías que hablar de estas cosas iba a ser muy complicado? Bueno, yo creo que no complicado, sino que la información no ha sido oportuna, ok. porque si hubiera hablado Buen de estos punto. temas desde chiquitos, o sea, tanto nosotros como a ellos preparado para esta etapa, Así es. yo creo que, o sea, se hubiera aceptado como es, algo normal. En cambio, si le vamos a meter el tema a partir de tercero, cuarto, los chicos recién se están enterando que existe este momento y que van entendiendo de qué trata, ¿no? Claro. Entonces es algo que se debe dar una información clara, adecuada y sobre todo oportuna. No, tienes razón. Me has hecho acordar, mira cómo es la memoria de selectiva. Cuando yo tenía 11 años y me mandaban a la bodega a comprar toallas higiénicas, pensaba una vergüenza. Y dices que a la luz de los años, qué absurdo, ¿no? Y el chino de la esquina me envolvía en un papel periódico la toalla algo porque, ilícito. no, porque para que yo no sintiera vergüenza. Un absurdo inexcusable, digamos, ¿no? Pero sí te entiendo. Y en el caso de ustedes, chicas, ¿pudieron hablar con sus compañeros? Sí, ay. Candy, dime. Sí, normal. Como te había contado, que para mí todo es normal con los adolescentes de Ucayali. Son excelentes, son amorosos. Nosotros conversamos, ellos tienen confianza hacia mí, contamos lo que pasa en la casa, qué es lo que está pasando, por su cuerpo, todo genial. Qué rico, oye, tener amigos así, poder conversar abiertamente de todo es lo máximo. ¿Y tú, Charito? Bien, para mí es una alegría que Candy, tanto Milagros, tengan esa confianza con sus compañeros en la escuela, pero a mí me apena y lamentablemente allá en donde vivo, en Huancavelica, es muy difícil esto.
Mira. O sea, tú no puedes conversar así de manera fácil, oye, mira, sabes que estoy en mi etapa, o mira, te cuento esto, o me duele la cabeza, o contarle, ¿no? Es muy difícil. ¿Te has preguntado por qué? Sí, me he preguntado porque, por ejemplo, digamos en un grupo, están conversando un grupo de chicas adolescentes, y viene alguien como que cambiamos de tema, mejor, porque qué dirá, o quizás hay que pedirle permiso, ¿podemos hablar de esto? Así, es muy difícil. Y bueno, como dices, me he preguntado, sí, y lo que pasa es que falta de información, o la falta de información hace que ellos se aíslen, o es un tema que solo va con las mujeres y no con nosotros. Yo pienso que ellos piensan eso del tema de la regla. Y es por eso que quizás es un poco difícil hablar, conversar con los chicos de esto. De acuerdo. Chicas, el tiempo me ganó. Muchísimas gracias. Milagro, Charo, Candy, ha sido lindo tenerlas, ¿ah? No, de igual No, de manera, manera, gracias ustedes. por el espacio. Me habían dicho que venía una chica, pero han aparecido 3 fantásticas. Gracias, Luisa, para cerrar con el mensaje de UNICEF, ¿dónde ponemos el acento? Bueno, nosotros estamos entregando el día de mañana este estudio a la viceministra de Gestión Educativa del Ministerio de Educación. Tenemos 11 recomendaciones. Lo más importante para nosotros en este momento es que se incluya educación menstrual dentro de las escuelas, que se forme a los docentes, que se mejore los servicios higiénicos y sobre todo a la sociedad en su conjunto, que empecemos a hablar de la menstruación como algo importante, algo normal, pero sobre todo algo que impacte en el crecimiento, desarrollo de las niñas y adolescentes. Eso es importantísimo. Muchísimas gracias. 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 Bueno, ya las han escuchado, Milagros, Rosario y Candy, las vamos a seguir, las chicas Nastromes. Gracias, por supuesto, a Luisa Martínez, especialista de género de UNICEF, que nos ha acompañado. Vámonos a la pausa y seguimos con más en Espacio de Gestión. Bien, vamos a dejar atrás el tema que nos ha planteado UNICEF, el tema de la menstruación y las jóvenes, para entrar en otros niveles de reflexión que también tienen que ver con mujer. Y la pregunta es, ¿por qué las mujeres permanecen en silencio después de un ataque sexual? ¿Por qué las mujeres que sufren un ataque sexual realmente cuentan sus experiencias después de mucho tiempo? Les cuesta verbalizar lo vivido. Y lo cierto es que hay una hipótesis que tiene que ver porque temen que no les crean. Esto lo dice Inés Herkovich, terapeuta argentina, que en esta charla que van a escuchar ustedes, absolutamente conmovedora, Inés Herkovich relata un ataque sexual para darnos una idea más clara de cómo son estas situaciones y las decisiones dificilísimas que las mujeres toman para poder sobrevivir. Vamos a escuchar a Inés Herkovich. En este lugar somos aproximadamente 5.000 mujeres. 1.250 de nosotras sufrió o va a sufrir en algún momento de su vida un ataque sexual. 1 de cada 4. Solo el 10% va a ser la denuncia. El 90% restante se refugia en el silencio. Una mitad porque el hecho ocurre en el seno mismo de la familia o con alguien conocido, y eso lo hace mucho más difícil de vivir y de contar. La otra mitad no habla porque temen que no les crean. Y tienen razón, porque no les creemos. Hoy quiero contarles por qué pienso yo que no les creemos. No les creemos porque cuando una mujer cuenta lo que le pasó, dice cosas que no nos imaginamos, que nos perturban, que no esperamos escuchar, que nos asombran. Nosotros esperamos escuchar historias como estas. Joven violada en las vías del ferrocarril Mitre. Ocurrió en la medianoche cuando volvía a su casa. La joven contó que un sujeto la asaltó por la espalda, le dijo que no gritara, que tenía un arma y que se quedara quieta.
la violó y luego huyó. Cuando escuchamos o leemos una noticia así, inmediatamente se nos representa una imagen. El violador, un depravado de clase baja. La víctima, una mujer joven, atractiva. La imagen no dura más de 10 o 20 segundos y es oscura, es plana, no hay movimientos, no hay sonidos, es como si no hubiera personas. Pero cuando una mujer cuenta lo que le pasó, su historia no cabe en 10 o 20 segundos. El siguiente es el testimonio de una mujer a la que vamos a llamar Ana, una de las 85 mujeres que yo entrevisté en el transcurso de una investigación que hice sobre la violación sexual. Dice Ana: habíamos ido con las chicas de la oficina al mismo pub que vamos siempre. Conocimos unos pibes y yo me enganché con un flaco re piola. Hablamos un montón. A eso de las 4 les dije a mis amigas que no fuéramos. Ellas quisieron quedarse. Entonces el flaco me preguntó dónde vivía y me dijo que si me parecía bien él me acercaba. Acepté y nos fuimos. En un semáforo me dijo que yo le gustaba y me tocó la pierna. A mí no me gusta que un tipo avance así, pero había sido amoroso toda la noche. Pensé, no puedo ser tan paranoica. Por ahí le digo algo y el tipo nada que ver y lo ofendo. Cuando tenía que doblar siguió de largo. Pensé que se había equivocado y le dije, te pasaste. Pero algo feo sentí. Ahora pienso, ¿por qué no presté atención a lo que sentí? Cuando paró el auto cerca de la autopista, ahí sí tuve miedo. Pero me dijo que me quedara tranquila, que yo le gustaba y que no iba a pasar nada si yo no quería. Me hablaba bien. Yo no le decía nada porque me daba miedo que se enojara y todo fuera peor. Pensé que podía tener un arma en la guantera. De repente se me tiró encima y me quiso besar. Le dije no. Quería empujarlo, pero me tenía los brazos. Cuando me solté traté de abrir la puerta, pero estaba trabada. Igual, si salía del auto, ¿a dónde iba? Le dije que él no era la clase de tipo que necesita hacer eso para estar con una mina. Que él también me gustaba, pero no de esa manera. Trataba de calmarlo. Le decía cosas lindas de él. Le hablaba como si yo fuera su hermana mayor. De repente, me tapó la boca con una mano y con la otra se desabrochó el cinturón. En ese momento pensé que me podía matar, ahorcar, ¿sabes? Nunca me sentí tan sola, como secuestrada. Le pedí que acabara rápido y me llevara a mi casa. ¿Qué les pasó escuchando esta historia? Seguramente les aparecieron varias preguntas. Por ejemplo, ¿por qué no bajó la ventanilla y pidió auxilio? ¿Por qué no se bajó del auto cuando presintió que algo feo podía pasar? ¿Cómo pudo pedirle que la lleve a la casa? Ahora, cuando no estamos frente a una noticia en los medios o frente a una historia que una persona como yo les cuenta desde un escenario como este, cuando estamos frente a alguien que conocemos y que nos eligió para confiarnos su historia, lo que le pasó, vamos a tener que escucharla. Y vamos a escuchar cosas que no vamos a poder entender ni aceptar. Entonces, nos van a aparecer dudas, preguntas, sospechas. Y eso nos va a hacer sentir muy mal, culpables. Entonces, para defendernos de esa incomodidad, tenemos un recurso. Le subimos el volumen a todas esas cosas de la historia que esperábamos escuchar,
el revólver en la guantera, las puertas trabadas, el aislamiento del lugar. Y le bajamos el volumen a todas esas cosas que no esperábamos escuchar y que no queremos escuchar. Como por ejemplo cuando ella le dice que él también le gustaba, o cuando nos cuenta que le hablaba como si fuera la hermana mayor, o que le pidió que la llevara a la casa. ¿Para qué sirve hacer esto? Para creerle, para poder confiar en que realmente ella fue una víctima. Yo llamo a esto victimización de las víctimas. Victimización porque para poder creer que es inocente y que es una víctima, necesitamos pensarlas inermes, paralizadas, mudas. Pero hay otro camino para deshacernos de la incomodidad, y que es exactamente el inverso. Le subimos el volumen a las cosas que no esperábamos escuchar, como yo le hablé bien, le pedí que me lleve a mi casa, le pedí que acabara rápido, y se lo bajamos a las cosas que sí esperábamos escuchar, el revólver en la guantera, el aislamiento. ¿Esto para qué sirve? Sirve para que podamos agarrarnos de las dudas y sentirnos más cómodos con las dudas. Entonces aparecen nuevas preguntas. Por ejemplo, ¿quién la manda a ir a esos boliches? Vos viste cómo se viste ella y las amigas, ¿no? Las minis, los escotes. ¿Qué esperás? Preguntas que no son ciertamente preguntas, son más bien juicios. Y juicios que terminan en una sentencia. Ella se la buscó. La sentencia se vería corroborada por el hecho de que ella después no cuenta que haya peleado para evitar la violación. Entonces quiere decir que no resistió. Quiere decir que consintió. Si se la buscó y consintió, ¿de qué violación me hablan? Llamo a esto culpabilización de las víctimas. Tanto los argumentos que nos sirven para culpabilizar como para victimizar, los tenemos todos en la cabeza, muy a mano, incluidos víctimas y victimarios. Tanto es así que cuando Ana llegó a mí, me dijo que no sabía si el testimonio de ella me iba a servir, porque no estaba segura de que lo que le había pasado hubiera sido una violación. Ana, igual que la mayoría de todos nosotros, también creía que una violación se parece más a un robo a mano armada, un trámite violento que dura 4 o 5 minutos, y no el chamullo de un joven agradable que dura toda una noche y que termina en un secuestro. Cuando sintió miedo a que la maten, sintió miedo a que le dejen marcas y tuvo que entregar su cuerpo para evitarlo, ahí supo que la violación era otra cosa. Ana no había hablado de esto nunca con nadie. Podría haber recurrido a la familia, pero no lo hizo. No lo hizo porque tuvo miedo. Tuvo miedo de que a la persona que ella hubiera elegido para contarle le pasara lo mismo que nos pasa a todos, y que es que surgen dudas y sospechas, esas preguntas, cada vez que se habla de un tema como este. Y si eso hubiera pasado, hubiera sido tal vez peor que la violación misma. Podría haber hablado con una amiga, con una hermana, muy difícilmente con la pareja. El menor atisbo de duda en su rostro o en su voz
hubiera sido devastador para ella y probablemente el final de la relación. Ana se mantiene en silencio porque íntimamente sabe que nadie, ni todos nosotros, ni su familia, ni los terapeutas, mucho menos la policía o los magistrados, estamos dispuestos a escuchar lo que Ana sí hizo en ese momento. Primero y principal, Ana dijo no. Cuando vio que su no era inútil, le habló bien. Trató de no exacerbar su violencia, de no darle ideas. Le habló como si todo lo que estaba pasando en ese momento hubiera sido normal, para no despertar en él el miedo a que ella después lo pudiera denunciar. Ahora, yo me pregunto y les pregunto, ¿todo eso que hizo ella no es resistir? No lo es para todos nosotros, o casi todos nosotros, probablemente porque no lo es para la ley. En la mayoría de los países, los códigos siguen pidiendo que la víctima, para probar su inocencia, digo bien, la víctima para probar su inocencia, presente marcas en el cuerpo que atestiguen que ella sostuvo una lucha tenaz y constante con su agresor. Yo les puedo asegurar que en la mayoría de los casos judiciales no hay marcas que alcancen. Yo escuché a muchas mujeres y no escuché a ninguna hablar de sí misma como que hubiera quedado reducida a una cosa, sometida totalmente a la voluntad del otro. Más bien, las escuché como asombradas y hasta un poco orgullosas de reconocer lo lúcidas que habían estado en ese momento, lo atentas a cada detalle, como si eso les permitiera tener algún control sobre lo que estaba pasando. Entonces yo pensé, claro, lo que las mujeres hacen en estas situaciones es negociar. Negocian sexo por vida. Le piden al agresor que termine rápido para que todo eso se termine lo antes posible y con el menor costo. Se someten a la penetración porque aunque no puedan creerlo, la penetración es lo que más lejos las mantiene de una escena sexual o afectiva. Se someten a la penetración porque la penetración duele menos que los besos, las caricias, las palabras suaves. Ahora, si vamos a seguir esperando que las violaciones sean lo que muy rara vez son, un violador que es un depravado de clase baja, y no un joven universitario o un empresario que salen de Levante un viernes o un sábado. Si vamos a seguir esperando que las víctimas sean mujeres modositas, recatadas, que se desmayan en la escena, y no mujeres seguras de sí mismas, vamos a seguir sin poder escuchar. Las mujeres van a seguir sin poder hablar. Y vamos a seguir siendo todos responsables de ese silencio y de su soledad. Impresionante el relato de Inés, el relato planteado en esta charla, en esta dinámica, y es clarísimo cómo nos debemos abocar, cómo nos debemos obligar en el caso de las víctimas de violación a creer, a acompañar, a arropar,
no a juzgar y no a cuestionar las decisiones que tomaron en uno o en otro sentido en un momento de semejante agresión. Vamos a la pausa y seguimos con más en Espacio de Gestión. En este último bloque del programa nos vamos a abocar a las mujeres que cuidan. Las mujeres suelen hacerse cargo del cuidado de los niños y el hogar, eso no es ningún secreto. Bueno, Gala Díaz es economista y nos muestra cómo la economía del cuidado y la falta de políticas públicas son una trampa parecida a las estafas que terminan perpetuando la pobreza. Van a escuchar a continuación cómo Gala Díaz Langú hace una propuesta concreta para superar esta situación que mejoraría la vida de las mujeres y de toda una sociedad, generando además un impacto positivo en la economía. Vamos a escucharla. Las heladeras están vacías, los baños mugrientos, hay ropa tirada por todos lados, platos sucios apilados sin lavar. Olemos caca de mascotas y escuchamos bebés llorando a los gritos. Salimos a la calle y hay chicos deambulando solos. ¿Nadie los fue a buscar a la escuela? No es un ataque zombie. Este apocalipsis podría generarse si un día las mujeres nos levantamos y decidimos no hacer lo que hacemos todos los días. Desde ver que los hijos, hijas, hijes se bañen, hagan la tarea, acompañar a las personas mayores a las citas médicas, preparar la comida, cuidar a los que se enferman. Cada una de estas tareas parece muy chiquitita, pero sin ellas la sociedad no funciona. Es un espacio de producción. Se llama la economía del cuidado. Y aunque son tareas que dejan un valor muy concreto, hoy no reciben ningún pago. En todas las casas se hace este trabajo todos los días, pero de alguna forma no lo vemos, es invisible. Probablemente porque para nosotros es natural, corresponde que cada familia resuelva el cuidado como pueda y en general se soluciona con el tiempo de las mujeres. Es un asunto íntimo. Los hijos son propiedad de las familias. Con mis hijos no te metas, dicen, o si tuviste hijos, hacete cargo. Es un asunto tan invisible que ni siquiera lo vemos cuando lo tenemos enfrente. Se habla mucho de los nini, los jóvenes que no estudian ni trabajan. Hace ya 6 años, desde CIPEC, haciendo un trabajo en provincia de Buenos Aires, descubrimos que en realidad 3 de cada 4 jóvenes que no están trabajando, estudiando ni buscando trabajo son chicas que tienen a cargo el cuidado de sus hermanos, sus abuelos o sus hijos. En definitiva, no existen los nini, existen mujeres cuidadoras. Las mujeres más pobres tienen la carga más grande. Dedican 8 horas y media por día, un poco más que una jornada laboral normal, al cuidado. Tienen que dedicar tanto tiempo porque en los contextos donde viven es muchísimo más difícil gestionar el cuidado. No hay cloacas, por ejemplo, entonces los chicos se enferman más y hay que llevarlos más al hospital. Si estas mujeres decidieran salir a trabajar de forma remunerada, los empleos que conseguirían pagan tan mal que ni siquiera les alcanzaría para reemplazar lo que ellas mismas hacen adentro de sus casas.
pierden plata saliendo a trabajar y además se exponen a situaciones riesgosas. Ana, por ejemplo, es de Pampa de los Guanacos, en Santiago del Estero. Ella trabajaba en la capital como empleada doméstica y había veces que no podía volver a su casa por semanas enteras ni ver a sus hijos. Ana estaba en la informalidad, lo cual es muy común. Todavía hoy, 3 de cada 4 personas que trabajan en el sector del empleo doméstico no están registradas. Yo la conocí por un proyecto y ella me contó que trabajó muchísimos años en la misma casa. Ella era como de la familia, comía con todos, la llevaban de vacaciones. Pero así como en esa casa a los hijos les pegaban, a ella también la llegaron a maltratar. Ana me dijo que ella no quiere nunca más dejar a sus hijos para ir a trabajar. ¿Por qué querría? No se trata solamente de la plata que podría ganar, sino de todo lo que tiene para perder. Cuando la única opción es quedarse cuidando, es mucho más probable que esas familias, con suerte, tengan un único ingreso, que encima suele ser bastante más bajo. Y es así como esas familias, y en particular esas mujeres, están en una trampa, en la que quedan atrapados también sus hijos y sus nietos. Yo veo esta situación parecida a una estafa piramidal. Todos ponemos, pero acá en vez de poner plata, lo que se pone es tiempo. Y esperamos que nos lleguen los beneficios. Pero todos nos vemos perjudicados de alguna forma. Las familias con más ingresos nos vemos perjudicadas porque terminamos siendo cómplices de algo de lo que nadie quiere ser parte. Se saca ventaja de la situación de vulnerabilidad en la que vive una parte importante de la sociedad. Es una trampa sistémica, la falta de oportunidades lleva a eso. Las mujeres con menos ingresos dan su tiempo a las familias de clases medias y altas, y es por eso que tanto varones como mujeres de esas familias podemos salir a trabajar. Pero a las mujeres más pobres nadie les da tiempo. Ellas también tienen que cuidar, no tienen los recursos, y nadie cuida de ellas. Acá nadie gana, no es que hay un estafador detrás. Todos perdemos, porque se amplifican la pobreza y la desigualdad. Esta situación, que parece un ciclo vicioso así sin salida, en realidad no tiene por qué ser así. Podemos romper esta trampa que deja a familias por generaciones en la pobreza. Y hay muchas cosas con las que empezar. Primero, reconocer el valor que tiene este trabajo que hacemos las mujeres. El cuidado está atravesado por el amor y está lleno de gratificaciones, pero no por eso deja de ser un trabajo. Tenemos que lograr que las mujeres que trabajan profesionalmente en el cuidado lo hagan en buenas condiciones, que sea un trabajo digno, bien remunerado, formal, que les sirva hacerlo. Para eso es fundamental que esté mejor representado. ¿Nos imaginamos a una senadora que sea empleada doméstica? A las mujeres que cuidan a tiempo completo en sus propias casas, también hay que reconocerles ese trabajo. Por ejemplo, incluyendo en los cálculos de las jubilaciones los años dedicados a la crianza y el cuidado, formalmente, como se hace en España. ¿Qué pasaría si los varones
toman una parte de este trabajo de cuidados, una parte mayor, ¿no? Para que deje de ser una cosa predominantemente de mujeres. Personalmente me asusta un poco cómo la gente asume que yo voy a saber qué hacer en 2 meses cuando nazca mi primera hija, Maya, y nadie pretende lo mismo de mi marido. Quiero proponerles un ejercicio ahora a todos los que vinieron hoy. Quiero pedirles a los varones que vivan con una mujer, y puede ser cualquier mujer, puede ser su pareja, su madre, su hija, una amiga, una hermana. Todos los varones que viven con una mujer, por favor, que se paren. Bueno, varios. Bueno, ahora quiero pedirles a todos los que se pararon, que son un montón, si ustedes no lavaron ropa en la última semana, y esto incluye usar el lavarropas, lavar a mano, llevar al lavarrap, si ustedes no cumplieron esta función, siéntense. Bueno. Quedaron algunos, pocos, pero quedaron. Ahora quisiera pedirles a los que se sentaron si ustedes estarían dispuestos a distribuir estas tareas de una forma más justa adentro de sus casas. Por favor, que se vuelvan a parar. Bueno, gracias. Se pueden sentar todos. Un aplauso, por favor, a los que participaron. Fotos como esta todavía son raras, ¿no? O sea, hay avances, claramente. Muchos son más discursivos que reales. Esta foto formó parte de una muestra que montamos en la estación de trenes de Buenos Aires, en Retiro, para contribuir al cambio cultural que tanto se necesita. Porque ni los varones que quieren hacer más trabajo de cuidados y que saben lo que se pierden, ni la sociedad ni el mercado de trabajo se los termina de permitir. Hasta las leyes terminan diciendo que el cuidado es responsabilidad de mujeres. En Argentina, por ejemplo, la licencia por maternidad es de 90 días y la licencia por paternidad de 2 días. Ya hay muchos países que salieron de esta situación. No es algo que pasa solamente en las series suecas en Netflix. Estoy hablando de Uruguay, Ecuador. En Argentina, con 2 días de licencia por paternidad, les estamos diciendo a los varones que ellos tienen que cuidar a su trabajo. Les estamos diciendo a las mujeres que ellas tienen que cuidar a sus hijos. Y les estamos diciendo a las empresas que tienen que contratar varones. Como sociedad nos pusimos de acuerdo en que la educación, la salud, las jubilaciones son cosas que queremos hacer entre todos. Por eso están garantizadas por el Estado. El cuidado es un pilar igual de importante, pero tenemos tan naturalizado que es un tema familiar, que las políticas públicas de cuidado parecen un lujo que no podemos darnos. Una mayor inversión en una infraestructura y en un sistema de cuidados podría ayudarnos a nivelar la cancha. Podríamos asegurar que todos los chicos y chicas tengan buenas oportunidades desde esos primeros momentos de vida que son tan esenciales. También podríamos mejorar las condiciones de las familias en pobreza, si todos los adultos de esas familias pudiesen contar con ingresos propios. Pero, ¿de dónde saldrían esos trabajos? Con unos colegas demostramos que podrían generarse a partir de la misma inversión en cuidados. Por ejemplo, garantizar que 2/3 de los chicos que hoy tienen menos de 4 años asista a algún espacio de crianza, enseñanza o cuidado, generaría casi 1.300.000 puestos de trabajo. Un poco más de 1/3 de lo que se necesita para las oportunidades de los que hoy no tienen. Se necesitarían personas que trabajen en la construcción de estos espacios, que eduquen, que cuiden, que cocinen, que transporten los alimentos que se necesitan para cocinar, que los cultiven. El efecto es multiplicador. Estimamos que esto haría crecer a la economía
en 5,3 puntos del PBI en un periodo de 4 años. ¿Quién se hubiese imaginado, ¿no?, que los jardines de infantes tenían un impacto tan grande en nuestro desarrollo? Esta tensión entre el trabajo y el cuidado me está atravesando muy vívidamente en los últimos meses. Pregunto a toda persona que se me acerca: ¿y vos cómo te organizaste tratando de descifrar cómo se hace esto de tener hijos y seguir trabajando? Cuando yo nací, mi mamá también trabajaba todo el día, casi nazco en su estudio, y me cuidó mi abuela Clara. A mí me encantaba estar con ella. Yo sé que mi mamá se muere de ganas, ella está desesperada por el amor que tiene ya por esta futura nieta, pero sé que no la va a poder cuidar. Primero porque sigue trabajando y segundo porque vive en Bariloche y yo vivo acá en Buenos Aires. Mi marido trabaja en un lugar con muy poca flexibilidad y tampoco es una opción. Por suerte, mi suegra se ofreció a cuidar la Maya y eso me deja tranquila, que mi casa no va a caer en ese apocalipsis doméstico. Pero de nuevo, es a costa del tiempo de otra mujer. Siempre es a costa del tiempo de otra mujer. Una mujer de otra generación o una mujer de otra clase social. Terminamos perpetuando la trampa. Yo quiero que rompamos la trampa invisible. Quiero que las mujeres seamos dueñas de nuestro tiempo. Quiero que todos los chicos y chicas tengan buenas oportunidades desde esos primeros momentos de vida. Y quiero que la pobreza deje de ser una condena por generaciones. Y sé que podemos hacerlo, porque está demostrado hace más de 50 años por pioneras de la economía feminista que las políticas públicas de cuidado reducen la pobreza y la desigualdad. Por eso quiero que haya más espacios de cuidado, más jardines de infantes, que las que cuidan lo hagan en buenas condiciones y que nos pongamos de acuerdo en que esto es algo que también tenemos que empujar entre todos. Muchas gracias. Bien, y con esto le ponemos punto final al programa. Un programa realizado y construido en medio de este aislamiento social planteado por el gobierno peruano frente al tema del coronavirus y que estamos además viviendo en pleno proceso. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar en Espacio de Gestión.